Altamira, Mascarretxea, eskerrik asko. Hola, ¿se me escucha? Sí, vale. Bueno, buenas tardes. Comentaba antes, cuando estamos preparando la sesión, que ando con una infección en el oído, pero bueno, espero estar lo más centrado posible para compartiros también un poco los contenidos de hoy, ¿verdad? Me resulta además súper sugerente, y el otro día también nos compartía Alessandra un poco la experiencia del MST en cuanto a la cultura organizacional y cómo incorporar la diversidad sexual y de género también al interior de estas organizaciones que no son o que no somos LGTBIQ+, pero sí cómo incorporar, ¿no? Esta línea tal vez como transversal a todo lo que es la cultura organizacional y al trabajo también que se lleva a cabo en lo específico, ¿no? Yo creo que también la sesión de hoy va a resultar súper interesante porque nos van a presentar unas experiencias de PTS que con todas las dudas que pueda haber, las dificultades que se han podido encontrar, también tienen una riqueza y tienen un potencial que me parece súper interesante, ¿no? Fijaros hoy, los contenidos, voy a ver si puedo compartiros esto. Sí. Hoy la pregunta un poco es cómo dar unas claves que en la sesión del próximo día, esto es como en las telenovelas, en el capítulo siguiente ya empezaremos como a concretar más y podremos ir viendo un poco algunas claves que nos ayuden a comprender bien toda la serie que estamos viendo. Hoy sí, nos vamos a quedar como en un paso previo, ¿no? Que son algunas claves que nos ayuden a aterrizar eso que hemos denominado la cooperación transformadora no normativa, ¿verdad? Tal vez sí que antes de pasar a la siguiente transparencia, sí que me gustaría, alguna gente habéis comentado en las evaluaciones que habéis hecho de la sesión anterior, en algunas sí que comentabais la cuestión de los silencios, ¿no? Y luego yo me quedo también pensando en esta cuestión porque realmente es un aspecto que me interesa mucho en la investigación que llevo a cabo y o sea, tanto en la investigación como en el trabajo que llevamos a cabo acompañando procesos organizacionales, ¿no? Y es desde INCIDE, digo, y es cada vez me interesa más profundizar en eso que no se dice, en lo que ocurre en los equipos, en lo que ocurre en las... un favorcito desde la coordinación. ¿Es posible retirar el sonido cada vez que alguien pide entrar al curso? Si no es posible no pasa nada, pero es que es un continuo, parece que estamos en Osakidecha con el turno. Lo intentamos, ¿vale? Vale, hecho, yo sigo, las hay. Bueno, entonces la cuestión con el tema de los silencios, os decía, cuando resulta que se intentan abordar ciertas cuestiones que hasta el momento son cuestiones que quedan en los márgenes, ¿no? O que son cuestiones que no son como la importante en cuanto a la transformación social, por decirlo en grandes palabras, ¿no? Como pueden ser lo que hasta ahora hemos denominado la perspectiva de género, como pueden ser pues yo qué sé, la cuestión de la raza o la cuestión de la diversidad sexual y de género o cualquier otra cuestión que son como subalternas, ¿no? Algo que se suele decir es que al final hablar de estas cuestiones ocupa un espacio, ¿no? O como que hablar de estas cuestiones, ¿para qué hablar de estas cuestiones si no hablamos de otras tampoco, ¿no? Entonces, se suele argumentar, estoy intentando explicarme un poco, a ver si lo logro. Lo que se suele argumentar es que, a ver, tampoco se hablan de otro tipo de deseos, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que después de leer algunas autoras y después de mi experiencia, y seguro que de la experiencia de la gente que estáis aquí os puede ocurrir algo parecido, no es que no se hable de otras cuestiones, lo que pasa es que estamos acostumbradas a escuchar ese ruido, ¿no? No es que no se hable del deseo, no es que no se hable de ciertas relaciones, se habla de aquellas que están muy aceptadas desde la norma, ¿no? Todo lo que no se acepta o todo lo que queda fuera de la norma se silencia.
¿no? Entonces, ocupa, desde mi punto de vista, ocupa un espacio excesivamente amplio, lo que es la norma. Entonces, a nadie se le escapa que nuestras organizaciones, cuando llega el momento del descanso y vamos a tomar café, las conversaciones que solemos tener es pues de qué tal el fin de semana en la nieve con tus hijos y tus hijas, o qué tal te ha ido el fin de semana con el novio que te has echado, si es en una relación heterosexual, pero hay otras cuestiones que, aunque se sepa que están, no se abordan, posiblemente porque algunas veces porque son molestas y otras veces porque tampoco sabemos cómo gestionarlas, ¿no? Porque pensamos que son del espacio, del ámbito de lo privado, ¿no? Si algo hemos aprendido, entre otras muchas cosas, ¿verdad? De lo que el feminismo nos ha ido contrastando, es que precisamente lo privado también es político, ¿no? Y que hay veces que es preciso a eso que suele estar silenciado, ayudar a que fluya, ayudar a que salga, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a poner a nadie en un compromiso si no quiere, pero hay veces que es preciso, por supuesto con permiso, ¿no? Pero es preciso también sacar ciertas cuestiones encima de la agenda, poner ciertas cuestiones que están silenciadas, porque no es que del otro no se hable, sino que lo otro, insisto, ocupa demasiado espacio. Y esto nos pasa también en nuestra aproximación con nuestros silencios, en nuestra aproximación, por ejemplo, si llevamos a cabo una investigación sobre, voy a decir un ejemplo que SETEM igual nos lo puede compartir con muchísima más profundidad, pero en un trabajo sobre un tema de comercio justo, de ropa limpia, de una campaña de ropa limpia, sobre consumo o sobre tal, si no evidenciamos algo, si no provocamos que surja una pregunta, un diálogo, eso no va a salir, porque es que está silenciado por la norma, ¿no? Entonces, si en un proceso de cooperación, si con la gente con la que llevamos igual 30 años colaborando desde nuestra organización, nunca hemos preguntado sobre la cuestión del deseo, ¿no? Estamos silenciando un tipo de deseo, pero no estamos silenciando el dominante, porque ese está siempre en la agenda, ¿no? Entonces, a eso me refería un poco el otro día con el tema de los silencios y también dentro de las organizaciones, ¿no? En qué medida las organizaciones también a su interior provocan, ¿no? Ayudan a romper ciertos silencios y que se pueda empezar a hablar de ciertas cuestiones, porque si no, no existen, no están. Y la gente que está viviendo esos silencios, obviamente, como está atrapada en el diálogo normativo, en la palabra normativa, en el ruido normativo, eso también afecta muchas veces a nuestros tipos de vínculo con las organizaciones, en los vínculos que mantenemos con las personas, con nuestros compañeros y compañeras, y por supuesto también influye en nuestra manera de ubicarnos en la organización, pero también de proponer nuevas temáticas a llevar a cabo desde la organización, ¿no? O sea, a mejorar incluso el trabajo que se puede llevar a cabo. También muchas veces influye, y esto está también analizado por gente que trabaja desde el enfoque psicosocial, también influye esos silencios en cuestiones como autoestima, en cuestiones de reconocimiento dentro de las organizaciones, ¿no? Vale, esto un poco por recoger algunos de los aportes que, si queréis que se pongan más ejemplos o así, luego en el diálogo final podemos retomar, pero bueno, era algo que me resonó del otro día también y que quería compartiros, ¿no? Y de verdad que es algo que cada vez me interesa más esta parte de los silencios, ¿no? Bueno, podría añadir, gracias por hacer esa pregunta, ha sido muy sugerente, muy interesante. Bueno, voy a plantearos aquí dos ideas que aparecen en esta transparencia, y es que la cooperación transformadora no normativa, si tuviera como que resumirla, ¿no? De una manera igual un poco rápida o fácil, pero me atrevería a decir que la cooperación transformadora no normativa está orientada a fortalecer al sujeto político de la diversidad sexual y de género, tanto en aquellas organizaciones que son específicas LGTBIQ+, o bien en organizaciones que trabajan en otras temáticas o sectores, exactamente igual que la experiencia que nos compartía la semana pasada Alessandro, ¿no? Para incidir en el modelo dominante. A mí esto me parece que también es parte del interés. O sea, cómo incidimos, incorporando esta diversidad sexual y de género, cómo incidimos, ¿no? En cambios, ¿no? En hacer frente, en imaginar alternativas diferentes a lo que el modelo dominante que decíamos la semana pasada, ¿no? Ese modelo dominante que es una tríada, ¿no? Y para esto, el enfoque de la interseccionalidad puede resultar interesante o puede resultar sugerente, porque precisamente es muy coherente, ¿no? Con esas maneras de hacer frente a un modelo que es
como esa tríada, un modelo que es tan complejo, ¿no? Y la interseccionalidad, que realmente es un enfoque un poco complejo porque nos rompe con una manera clásica en la que nos han formado, ¿no? De priorizar y de ver las opresiones que podemos vivir las personas de una manera homogénea y a la vez de una manera segmentalizada, pues la verdad es que también nos resulta un poco difícil, ¿no? Cómo se puede llevar luego a la práctica este enfoque, ¿no? Pero bueno, hay también ideas que nos pueden ayudar a ver cómo ir concretándolo, ¿verdad? Y luego, por otro lado, a través del apoyo, algo que me resultaba interesante compartir con vosotras es a través del apoyo a organizaciones LGTBIQ+, pero también incorporando esta perspectiva de diversidad sexual y de género, como os decía, en aquellas que no son específicamente LGTBIQ+, ¿no? Pues como organizaciones ecologistas, organizaciones por el derecho al territorio, organizaciones indígenas de economía social y solidaria, de soberanía alimentaria, ¿no? En este sentido, me resulta muy, muy interesante también, por ejemplo, la experiencia de COPIN en Honduras, yo, por supuesto que antes de ir a Honduras, mucha gente de nosotras ya conocía lo que era la organización COPIN y más aún cuando una de las personas que era más visible en la organización COPIN, que era Berta Cáceres, es asesinada, ¿no? Entonces, COPIN empezamos a saber lo que es, pero hay organizaciones en Euskadi que llevan muchos años trabajando con esta organización. Yo me tuve que enterar que incorporan la diversidad sexual y de género al trabajo que hacen por el derecho al territorio y para generar alternativas a las empresas transnacionales, ¿no? Pues resulta que me tuve que enterar que incorporan la diversidad sexual y de género estando en Honduras, porque aquí en ninguna organización que llevaba años trabajando y apoyando a COPIN se habían preguntado sobre si esta organización incorporaba o no la diversidad sexual y de género a su trabajo, ¿no? Y lo mismo nos puede pasar, como en Honduras, por ejemplo, también la organización Ofranet, que es una organización garífuna y que también están con todas las dificultades que puedan tener, tanto internas en el movimiento como externas, pero también están haciendo un trabajo de ir incorporando y visibilizando la cuestión de la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, bueno, pues para esto sí que me parece que es fundamental llevar a cabo un trabajo junto a aquellas personas y organizaciones que ya existen en cada territorio, sea en Honduras, sea o sea en Euskadi, ¿no? Si queremos llevar a cabo un trabajo de diversidad sexual y de género, hay ya organizaciones que tienen su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues igual nos toca ir tejiendo, ir identificando este tipo de organizaciones y ir tejiendo vínculos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, esto realmente es un esquema más complejo, porque me gustan mucho y cuanto más complejos sean aún, pero luego cuando rascas tampoco creáis que hay tanto misterio, ¿no? Es un poco siguiendo la estela de la estrategia dual que nos ha venido también desde ¿no? Desde los aportes de la perspectiva de género, ¿no? Esa estrategia dual lo que he hecho ha sido también aprender desde porque quiero decir, también me parece que es una estrategia, cuando hablamos de diversidad sexual y de género, no surge como un champiñón, sino que para mí es fundamental el marco del feminismo y para mí también es un avance interesante todo lo que se ha hecho en el tema de género, ¿no? Y porque desde mi punto de vista, la diversidad sexual y de género no es algo además del género, sino que lo que hace es ampliar y para nada invisibilizar lo que ya había, sino ampliar cuál es el sujeto político de las propuestas, ¿no? De lo que es el feminismo y cuál es el sujeto político también de eso que hasta ahora hemos llamado como esas estrategias de género, esa perspectiva de género, ¿no? Entonces, aprendiendo o recogiendo también un poco, ¿no? Estos pasos que se han ido dando, a mí me parece que podemos llevar a cabo un trabajo parecido incorporando esta diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, tanto de una manera puntual, con acciones específicas o proyectos específicos, como de una manera transversal, esto es, cómo incorporar la diversidad sexual y de género a cualquier tipo de proyecto que llevemos a cabo. Por ejemplo, si llevamos a cabo un proyecto relacionado con salud en el altiplano boliviano, ¿no? Ahí también podemos imaginar cómo ir rompiendo estos silencios que existen, ¿no? Por supuesto que no estoy planteando entrar como un elefante en una cacharrería, sino que lo que estoy planteando es, bueno, al igual que vamos dialogando sobre ciertas cuestiones,
poder ir dialogando sobre otras, ¿no? Y en concreto sobre la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, como os decía, bien en un proyecto específico de apoyo, por ejemplo, a colectivos LGTBI en Honduras, como a través de procesos de perspectivas más transversales o propuestas más transversales a proyectos que tienen una temática X y cómo incorporar ahí también la diversidad sexual y de género, ¿no? Y luego sea también a través de proyectos o programas o procesos que acompañamos hacia afuera de nuestra organización, pero también cómo incorporamos la diversidad sexual y de género hacia el interior de nuestra organización. Aquí me parece, y vuelve el tema, los silencios. La culpa la tuvo quien preguntó el otro día sobre los silencios, entonces ya me habéis motivado de una manera excesiva, pero aquí vuelve a aparecer la cuestión de los silencios. Si tú llevas a cabo una cooperación que no es asimétrica, sino que deseas que sea más horizontal y que sea más dialogada con la gente con la que tú trabajas en otros contextos, claro, si tú le preguntas a alguien sobre algo que responde a un desafío que puedan tener sobre la diversidad sexual y de género, tienes que estar dispuesta a que la pregunta te vuelva de vuelta, a que esa persona o esa organización también te pueda decir, ¿y ustedes cómo incorporan la diversidad sexual y de género? Claro, yo creo que esto, como es algo que hasta ahora lo estamos viendo muy en el ámbito de lo privado y que son preguntas que no nos atrevemos a hacer, ¿no? También hacia el interior de nuestra propia organización, resulta que nos da como un poco de miedo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a...? O sea, si me preguntan, ¿yo qué digo? O sea, no es tanto... Hay veces que tenemos miedo a cómo preguntar porque esa pregunta nos puede venir como un espejo reflejada, ¿no? Y entonces decir, ¿y ustedes? Entonces, también esta cuestión de la diversidad sexual y de género, cómo incorporarla a nuestra cultura organizacional, a mí me parece que también es todo un desafío y que es algo que desde los planes de proequidad de género que se están impulsando desde la propia agencia y que las organizaciones, algunas de vosotras ya participáis de estas propuestas, a mí me parece que también es algo a ir incorporando, a ir teniendo en cuenta y poniéndolo en la agenda, ¿no? Entonces, como veis, este esquema tan complejo y tan raro, pues hemos resuelto parte de él. El cuadro de abajo, como, o sea, en cuestiones concretas, pues yo creo que, que se pueden ir haciendo un trabajo de formación y sensibilización, tanto de nuestros propios equipos como de la gente con la que trabajamos en otros contextos, ¿no? Llamémosle contrapartes, llamémosle copartes, llamémosle compañeras de viaje, ¿no? Llamémosle como queramos. Ahí, ¿cómo podemos ir dando pasos? También formándonos, ¿no? Cómo poder ir dando pasos en saber un poco más de qué es eso de la diversidad sexual y de género, ¿no? De qué relación tiene esa diversidad sexual y de género también con eso que llamamos cooperación o educación para la transformación social, ¿no? ¿Cómo se puede incorporar esto en los planes por equidad de género, ¿no? Bueno, y luego una cuestión de sensibilización también hacia el interior de nuestras propias organizaciones, ¿no? Ir visibilizando, ir mostrándonos, ¿no? Que se sepa que existe también esto de la diversidad sexual y de género. Yo me he encontrado con organizaciones, cuando les he acompañado en algún proceso de estas características, lo que me ha dicho alguna gente que o bien es lesbiana o bien es gay dentro de las organizaciones, lo que me ha llegado a decir es hasta que no se ha propiciado este espacio formativo en mi organización de entrada, todo el mundo ha pensado que yo era heterosexual, ¿sí? Entonces, eso es romper los silencios, ¿no? Porque el ruido es que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces también cómo ir rompiendo, cómo ir abriendo esas posibilidades a través de la sensibilización. Yo creo que también podemos ir verbalizando, podemos ir encontrándonos en las opresiones existentes, ¿no? No desde el ataque. O sea, quiero decir, no es desde quién sufre más unas opresiones o quién sufre menos, sino cómo podemos construir también nuevas alternativas a partir de identificar, de conocernos mejor en cuáles son las opresiones que nos atraviesan, ¿no? Y a partir de ahí, cómo buscar alianzas, ¿no? Y cuáles son los puntos de encuentro en donde nos podemos reconocer las diferentes personas, ¿no? Sería un poco como no obviar los miedos que tenemos, no obviar como los riesgos que podemos encontrar, ¿no? No obviar las vergüenzas que podemos sentir, ¿sí? Porque esto precisamente es muy coherente también con el propio feminismo, que es, o sea, recuperemos también estas cuestiones, ¿no? Tan asociadas
desde el modelo dominante a lo femenino, ¿no? Y en nuestras organizaciones a ratos pesa tanto esos marcos masculinizados, ¿no? Esos marcos tan masculinos en donde hablar de, por ejemplo, miedos o hablar de las vergüenzas que podemos tener es como algo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? No se sabe qué hacer con eso a nivel organizacional, cuando precisamente es uno de los potenciales en donde nos podemos reconocer todas las personas, no solo las LGTBIQ+, no solo las mujeres cis, ¿no? Sino que en las cuales nos podemos reconocer absolutamente todos los equipos de trabajo, ¿no? Por otro lado, también como señalaba el otro día, algo que nos puede ayudar a ir incorporando esta cuestión es el enfoque de la interseccionalidad, ¿verdad? Luego, por otro lado, el concepto. Parece la película aquella de... ¿Cómo era el concepto? Es el concepto. No me acuerdo cómo era la película. Bueno, es igual. El tema del concepto a mí me parece también que resulta muy, muy necesario, ¿no? Y es, cuando decía antes lo de la formación, es también porque nos podemos encontrar que esto en sí tampoco creo que sea una limitación, pero nos podemos encontrar con organizaciones que ponen en marcha experiencias sin haber hecho un mínimo de reflexión previa, ¿no? También es verdad que la práctica suele anteceder a la teoría, entonces tampoco está mal que tengamos una práctica para que luego podamos mirarla críticamente y aprender de ella. Pero necesitamos también la cuestión del concepto, necesitamos también la cuestión de la reflexión un poco más teórica de qué estamos, no estoy diciendo hacer un manual, ni estoy diciendo hacer la superreflexión del siglo, pero claro, yo me he encontrado con algunas organizaciones que en algún momento determinado se han visto apoyando, por ejemplo, el Pride, desde mi punto de vista, obviamente, súper economicista que se plantea desde algunas de las instituciones en Euskadi y ONGs que les han apoyado. Y luego, cuando preguntas a estas ONGs por qué les han apoyado, es que están lejos de tener una mala intención. O sea, realmente pensaron en su momento que así estaban apoyando al colectivo LGTBIQ+. ¿No? Posiblemente, igual incluso después de hacer una reflexión, optan por seguir apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? Obviamente yo no soy quien para decir, o sea, a mí me puede gustar más o menos algún tipo de iniciativa o me parecen más transformadoras unas que otras, pero la cuestión es si realmente estamos haciendo unas opciones de manera consciente o no, ¿no? Si por el hecho de que sea una iniciativa LGTBIQ+, vamos a apoyarla. ¿Vamos a apoyar el Pride que se hace en Tel Aviv solo porque es una iniciativa LGTBIQ+? ¿O estamos hablando de una mirada más interseccional y de hacer frente a ese modelo dominante que es una tríada? Pues entonces igual tenemos que incorporar otros puntos de análisis que nos permitan echar una mirada crítica también a este tipo de iniciativas, ¿no? No por el hecho de ser LGTBIQ+, en sí es válido, ¿no? Desde mi punto de vista, insisto, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, sería algo que yo creo que también es necesario que desde las organizaciones nos planteemos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué va? ¿No? Luego, por otro lado, la cuestión de los lugares informales de encuentro. Esto, fijaros algo, y os puedo hablar incluso de experiencias personales, no solo de objeto de análisis, ¿no? Sino también objeto de análisis personal. Y es precisamente en los lugares informales de encuentro es donde las personas que vivimos una diversidad sexual y de género podemos encontrar, y estoy seguro que las mujeres heteronormativas os va a pasar exactamente, perdón, heteronormativas no, las mujeres heterosexuales os va a pasar exactamente lo mismo, os vais a sentir cierto reflejo en lo que yo voy a comentar, ¿no? Si bien en los espacios formales de trabajo puede, y digo puede, darse ciertas lógicas un poco más respetuosas, ¿no? Cuando nos encontramos en los lugares informales de encuentro, en los espacios de ocio, ¿no? Es precisamente, y más en nuestra cultura tan atravesada por un ocio donde el alcohol y cierto desenfreno puede darse, nos encontramos con que precisamente las opresiones se viven de una manera mucho más clara, ¿no? En los lugares, por ejemplo, la cena de final de año, ¿no? Si es que en vuestra organización hacéis una cena de fin de año, ¿en qué tipo de bares es en los que os encontráis? ¿No? Vuestros compañeros y compañeras, ¿qué tipo de relación es la que mantienen una vez que estamos en el espacio festivo? ¿No? Hay comentarios o hay actitudes que nos pueden resultar un poco ofensivas o que nos pueden resultar que nos contrastan, ¿sí? Que hacen
que nos quedemos calladas porque como empecemos a hablar acabamos haciendo educación popular a las 3 de la mañana en un bar con cierta gente. Tenemos ganas de acabar siendo Paulo Freire a las 3 de la mañana y tener en los espacios informales que estar diciendo a la gente que se supone que es nuestra aliada, a nuestras compañeras de trabajo, diciéndoles, oye, mira, es que estos comentarios, esta manera de comportarse, este lugar en el que habéis elegido que vengamos a encontrarnos, son lugares no en el que todo el mundo se encuentra bien, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones a mí me parece que también son importantes hacer, ¿no? Exactamente igual que cómo cuidamos, como os decía antes, el momento del café, el momento del encuentro, ese momento informal de encuentro en nuestro espacio laboral, ¿no? Qué tipo de conversaciones son las que ocupan, ¿no? Posiblemente sean si habéis hecho un informe o no, pero bueno, igual si aparecen ciertas cuestiones personales, pues cuáles son esos comentarios, esos diálogos que ocupan el espacio, ¿no? Por otro lado, como os decía antes, el tema de la visibilidad también me parece que es algo, siempre y cuando sea aceptado por todas las partes implicadas, es algo que me parece que es importante, ¿no? ¿Qué visibilizamos en cuanto a las organizaciones, sea la propia o sean otras organizaciones? ¿Cómo visibilizamos la diversidad sexual y de género? A mí me llama muchísimo la atención cómo cuando se acerca el 28J, cómo las grandes empresas transnacionales se preocupan de cuidar esto de una manera impresionante. Impresionante. Obviamente no estoy diciendo que sea el modelo que a mí me gusta, el que esta gente lleva a cabo, plantea, ¿no? Pero es que te puedes encontrar desde botellas de vodka que están forradas con la bandera arcoíris, o te puedes encontrar logotipos como el de Levi's, bueno, Levi's, que dirían ahora los modernos, el Levi's o el Banco Santander o el BBVA o Inditex, te puedes encontrar con que sus marcas las ponen con los colores del arco iris, ¿no? Y incluso el BBVA tiene una campaña que es impresionante en donde ha entrevistado a aquellos directivos y a aquellas personas, también trabajadores y trabajadoras del banco, les entrevista y da a conocer su compromiso como banco para ser un banco, ¿qué diríamos? LGTBIQ friendly, ¿sí? O rosa friendly o pink friendly, ¿no? Entonces, también porque saben que eso es parte de su marca, ¿no? Entonces, esa parte de visibilidad también está, y las empresas lo tienen más que comprobado, que por un lado dan a conocer hacia el exterior cuál es su compromiso, pero eso también tiene un mensaje al interior, y es que tú, mientras, en el caso del banco, mientras produzcas, tú vas a ser una persona bien acogida y no vas a tener ni medio problema ni de bullying, ni de acoso, ni de insultos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, también esta parte de la visibilidad yo creo que tenemos que ver qué lugar ocupan nuestras organizaciones y cómo damos a conocer también esa diversidad hacia el exterior, ¿no? Y también hacia el interior. Y luego, por otro lado, como os decía el otro día, la cuestión del deseo, que si hay dos temas que me importan, uno obviamente es el de los silencios, como ya os he dicho, pero por otro lado está la cuestión del deseo, ¿no? Esa parte de cómo el deseo, que además me resulta más sugerente, como os habrá mostrado, os habrá planteado también Lala en la primera sesión a quienes estuvisteis, pero me resulta aún más sugerente que la cuestión de la sexualidad, porque en el deseo es un lugar en el que nos encontramos todo el mundo, ¿sí? Porque además lo que puede suponer, porque hay personas heterosexuales, ¿no?, que pueden tener un deseo que también es un deseo no normativo, que pueden quedar fuera de la norma, ¿no? Al igual que hay deseos que tienen que ver con el deseo LGTBIQ, que pueden quedar fuera de la norma en la mayoría de los casos, pero también sabemos que hay experiencias que mientras el deseo se lleve a cabo en el ámbito privado, el modelo normativo lo sostiene, ¿sí? Mientras tu expresión de género, si eres gay, sea una expresión de género normativa, y tu deseo, yo sé que tú tienes un deseo con otro hombre, pero mientras lo lleves a cabo en el espacio privado, no genera ningún tipo de conflicto. Por eso la cuestión del deseo me resulta muy sugerente, y es también cómo abordamos el deseo, en este caso, ¿no?, el deseo relacionado con nuestra sexualidad, con el deseo íntimo, el deseo afectivo, ¿no? Cómo también lo podemos poner en la agenda. Hay un relato de John Berger. John Berger es uno de mis autores fetiches, quienes igual habéis estado en más cursos conmigo o quienes habéis tenido
quienes habéis tomado alguna cerveza conmigo, seguro que en algún momento me habéis oído hablar de él. John Berger era un escritor british que para mí es alguien fundamental, ¿sí? Este llega a plantear en uno de sus libros él está visitando una ciudad del este de Europa. Entonces, la anécdota o el relato es que resulta que él ya murió hace unos años y murió viejito. Y él en ese viaje ya era una persona viejita. Y este dice que estaba viendo un museo, como los típicos museos que hay en las ciudades un poco de provincias, esos museos costumbristas, ¿no? Con una casa solariaga así, una casa tal, en donde hay de todo, desde muebles del siglo XIX hasta una armadura de la Edad Media. Y entonces él está precisamente viendo un mueble y escucha la voz de la guía turística, de la guía del museo, a un grupo, pero él no ve a la mujer que está haciendo la guía, ¿sí? Y entonces él lo que comenta es cómo le gusta la voz de ella, se siente cautivado por la voz de ella. Y ella, en ese momento, lo que está hablando es precisamente de una armadura que hay en el museo, ¿no? Y entonces él, cuando escucha la explicación que ella da de la armadura, dice algo así, lo hizo muchísimo mejor en el texto, pero él llega a decir algo así como, qué afortunado aquel caballero medieval que iba vestido con una armadura. Pero la manera más excepcional de sentirte protegido o protegida es cuando tú te sientes deseado o deseada o deseade por alguien, ¿sí? O sea, no hay mayor protección que la cuestión del deseo, ¿no? O sea, como el sentirte deseado también es una manera de sentirte protegido y el desear a alguien también es una manera de sentirte protegido y de proteger, ¿no? Esto, obviamente, no voy a entrar al texto de Berger, ¿no? Pero a mí sí me ha hecho pensar muchísimo en cómo obviamos la cuestión del deseo a la hora de acompañar los procesos, ¿no? Cómo es algo que queda para eso también lo que os comentaba el otro día con la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow que plantea esa categorización, ¿no? Por una serie de necesidades que se pueden ir cubriendo y a partir de las cuales surgen otras nuevas, ¿no? A mí me parece que habría un poco que romper con esa idea, con esa lógica de necesidades, ¿no? Porque también incorporar a nuestros proyectos la cuestión del deseo, esa idea de también no solo quiero que me den ayuda económica, sino también que yo pueda tener derecho a ir por la calle agarrada de la mano de aquella persona que deseo, ¿no? A mí incorporar esta lógica en el trabajo tanto de cooperación como de educación para la transformación social y ponerlo en la agenda y ir imaginando cómo podemos ir incorporándolo en nuestros trabajos, a mí me parece que tiene un componente transformador, ¿no? Por supuesto acompañado de otras cuestiones, pero que me parece que hasta ahora no lo hemos incorporado y me parece que tiene mucho potencial transformador. Pero bueno, luego si queréis podemos igual hablar un poquito más sobre la cuestión del deseo. En cuanto a la diversidad sexual y de género en nuestras intervenciones, yo a esto, bueno, le he llamado los entornos, pero tampoco sabía muy bien cómo denominarlo, ¿verdad? El tema yepa, que se me va. El tema de los entornos, aquí hago referencia un poco a partir de la experiencia del trabajo que hemos ido acompañando en Honduras, junto a Medicus Mundi Vizcaya, que plantearán un poco esta experiencia posiblemente, porque es una de las experiencias elegidas para el próximo encuentro que vamos a tener, pero esto surgía de un proceso participativo con organizaciones, agentes del ámbito de la Fiscalía y de organizaciones de derechos humanos en la zona de La Ceiba, en Honduras, ¿no? Y entonces, algo que comentaban era, en cuanto a los entornos, ¿no? Pues claro, está una línea a ir incorporando la diversidad sexual y de género es en la salud, ¿no? También vinculado un poco, destacaban entre otras cuestiones, pero cómo también se está reforzando a través de procesos de cooperación el tema de la medicalización de los cuerpos trans, ¿no? Cuando ya, seguro que con Lala también lo abordasteis, cómo hay muchas maneras de ser trans y no todas tienen por qué pasar por una medicalización de los cuerpos, ¿no? Entonces, cómo ir incorporando en el tema de la salud la diversidad sexual y de género, ¿no? Por ejemplo, también nos contaban en una investigación que llevamos a cabo en la atención primaria de salud de las personas LGTBIQ+, en la región de Atlántida, en Honduras, algo que nos comentaban era, por ejemplo, con la situación de COVID, ¿no? Cómo un personal médico, claro, se dejaron de repartir retrovirales a las personas con VIH.
¿no? Y entonces, claro, el personal médico lo que se plantea es a esta gente no les podemos dejar sin retrovirales. Este personal médico que yo me he encontrado no tiene ni la más remota idea de la diferencia entre cis y trans, no sabe ni de qué le hablas, no sabe, o sea, sí saben lo que son los gays, los maricas, las trans, lo otro sí, pero tienen ahí un revoloteo de conceptos y de ideas, pero sin embargo tienen algo claro, y es que todo el mundo tiene derecho a una salud pública digna y están dispuestas a pelearse por ello. Entonces esta gente se organiza y se organiza junto a las personas que tenían que recibir los retrovirales para ir a repartirlos con sus coches privados por los diferentes barrios y fuera de su horario de trabajo, ¿no? Claro, hay múltiples iniciativas, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que sea ni lo más ni lo menos, a lo que me refiero es que respecto a cómo incorporar la diversidad sexual y de género en el ámbito de la salud, a mí me parece que hay una infinidad de posibilidades que todavía estamos por descubrir y que en situaciones y contextos de extrema gravedad hay gente que sin tanta reflexión ya está apostando, ya está llevando a cabo pequeñas iniciativas en este sentido, ¿no? Exactamente igual que cómo incorporar a organizaciones LGTBIQ+, a asesorar, por ejemplo, al personal de salud en ciertos países, ¿no? A que puedan ser un interlocutor para ir identificando mejor cuáles son las dificultades que se encuentran en el acceso a los centros de salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, por supuesto está el tema de educación, ¿no? Cómo apoyar, cómo ir trabajando también con profesorado y también con alumnado, porque sobre todo en los países del sur global, una situación realmente dramática es como la gente LGTBIQ+ abandona tempranamente los estudios por el acoso que sufren. Y luego, obviamente, todo eso trae acarreado sus salidas futuras laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ir apoyando? ¿Cómo se puede ir trabajando también, ir poniendo aquellas organizaciones que trabajáis en el ámbito de la educación, cómo ir poniendo esta cuestión de la diversidad sexual y de género en la agenda, ¿no? Cómo ir rompiendo esos silencios, ¿no? Por supuesto, en el ámbito laboral hay una experiencia súper interesante en El Salvador de un sindicato que uno de sus dirigentes es un hombre abiertamente gay, ¿no? Y cómo poco a poco se va incorporando en la agenda del sindicato también la cuestión de la diversidad sexual y de género, ¿no? Bueno, también cómo ir trabajando el aspecto laboral desde la diversidad sexual y de género, ¿no? O la cuestión de los órganos legales y policiales, seguir peleando. El otro día os comentaba, yo no, creo que era vosotras, yo no estoy, o sea, yo no me voy a pelear por el matrimonio, o sea, a mí en este momento no es parte de mi interés el matrimonio igualitario. De hecho, no tengo con quién, pero creo que si lo tuviera, no sé si sería parte de mi preocupación. Ahora bien, eso no quita para que sí piense que es parte de la lucha de los derechos, por los derechos hacia donde tenemos que ir trabajando. Y hay organizaciones como la Fundación Triángulo que llevan muchísimos años, pero muchísimos años, trabajando junto a países de América Latina y de África, no sé si de Asia también, pero de África sí, con el tema de cómo ir incidiendo en los cambios legales para que se empiecen a dar ciertas garantías legales a las personas LGTBIQ+, ¿no? Y por supuesto, con el tema de la policía. El otro día en una formación que estamos dando en Honduras, que participan gente de la Fiscalía, gente o sea, médicos y médicas y gente de enfermería y también profesores y profesoras y personal investigador de una universidad, de la Universidad Pública de Honduras, una fiscal que me dice, mira, el otro día hay un chaval, un menor que es asesinado, llego a llevar el caso y le digo al policía, bueno, ya sabe usted lo que tiene que hacer a partir de ahora, ya sé cuál es el procedimiento. Claro, el policía me dice ella, el policía me dice, a ver, pero si este muchacho es un marero. Y dice ella, me da igual que sea un marero. Este muchacho tiene derecho a que se sepa qué es lo que ha ocurrido y tiene derecho a la justicia. Y está muerto el muchacho, ¿no? Bueno, pues esto es algo que ella misma reflexionaba y dice, es que nos encontramos con muchos casos de personas LGTBIQ+, que también son agredidas, que también son asesinadas o que son violentadas y que a la policía hay que darle una formación y hay que trabajar con la policía para que no piense que como son LGTBIQ+, no tienen derecho a precisamente un tema de justicia, ¿no?
Bueno, con el tema de las leyes que os he comentado antes, perdón, los órganos legales, os he hablado del aspecto de ahora de las leyes y en este caso me refería más a trabajar también con jueces, con juezas o con la fiscalía, ¿verdad? Que necesitan herramientas, necesitan, porque es una realidad que se la están encontrando, porque hay una violación sistemática de derechos humanos a las personas LGTBIQ+, como os decía el otro día, y a personas defensoras de los derechos LGTBIQ+. Entonces, hay veces que necesitan herramientas porque no saben cómo abordar esta cuestión. Y luego, por otro lado, por supuesto, el tema de los medios de... Y sin duda, en este caso de los órganos legales, pero en todos, como os decía antes, sin duda contando con organizaciones que ya están en los terrenos, en cada contexto, ya están trabajando en esta cuestión. O sea, no es que necesiten, obviamente, lo digo por si acaso alguien puede interpretarme mal, no es que necesiten que vayamos a decirles cómo se hace, ¿no? Sino, bueno, pues igual ayudar a tender puentes que en este momento no existen, ¿no? Entre organizaciones LGTBIQ+, y los diferentes órganos o entornos de los que os estoy hablando. Y luego, por supuesto, los medios de comunicación que de manera constante están bombardeando sobre noticias, como vimos también, como podíamos ver el otro día, que bombardean continuamente con noticias en donde se utiliza la cuestión LGTBIQ+, como antes se utilizó también lo que era el tema de mujer que se decía, ¿no? Como algo que se puede utilizar, ¿verdad? O bien para reforzar islamofobia o bien para otra serie de intereses, ¿no? Acabo ya con esto y espero acabar antes de tiempo. Y luego, por otro lado, siguiendo con esto en los entornos, os comentaba el tema del ocio. Yo creo, no, a ver, igual digo una barbaridad, pero espero que me la perdonéis, pero yo creo que tenemos que también que apoyar proyectos que contemplan la cuestión del ocio. Porque en las cuestiones de diversidad sexual y de género hay un componente que por supuesto que es una cuestión, vamos a llamarlo espacios más laborales, espacios más de militancia, espacios organizativos, ¿verdad? Pero luego también está la parte del ocio. Y es que lo que yo me encuentro es, tanto cuando he viajado como cuando hablo con personas LGTBI Q+ de América Latina, algo con lo que me he encontrado es la dificultad que existe del encuentro con iguales o de espacios seguros de ocio. ¿Sí? Eso no solo es el ir a beber, es que eso tiene el componente del encuentro, tiene el componente de fortalecerte, tiene el componente de crear alianzas, tiene el componente del cuidado, ¿no? Y entonces a mí me parece que tenemos también que dar alguna vuelta un poco a cómo planteamos toda esta cuestión del ocio, ¿no? Tanto al interior de nuestras propias organizaciones como en aquellos proyectos que llevamos a cabo. Por supuesto, el tema de la sociedad. El tema de la sociedad, cómo ir trabajando la sensibilización poco a poco, ¿no? No solo de las organizaciones, sino también de los contextos en que las personas LGTBIQ+ están viviendo, ¿no? Porque nos podemos encontrar perfectamente con comunidades en donde comunidades que pueden agredir a las personas LGTBIQ+. La alternativa podría ser sacar a esas personas de su comunidad, ¿no? Ayudarles, por ejemplo, a que vayan, si están en México, a que puedan ir a Ciudad de México, ¿no? En donde vamos a imaginar que pueden vivir de una manera más fácil su diversidad sexual y de género. De esta manera estamos desvinculando a las personas de su comunidad y a la vez estamos descapitalizando, por decirlo en términos un poco así, pero estamos incidiendo también en la desestructuración de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ir trabajando en una clave más de procesos, más a largo plazo, ¿no? Pero cómo ir trabajando con las personas, el que en un momento determinado igual pueden salir de su comunidad, pero a la vez cómo ir trabajando con las comunidades esta cuestión de la diversidad sexual y de género. Porque si no, de alguna manera sacamos a las personas, bueno, sacamos o salen las personas de su comunidad, ¿no? Me contaba un muchacho indígena de Ecuador, él resulta que en su comunidad le lincharon 2 veces.
¿no? Siendo adolescente. Entonces él habla con una organización que es de fuera de su comunidad, de derechos humanos, y esta organización lo que le dice es, vale, vamos a cuidarte, te vamos a sacar de esta comunidad, pero a la vez vamos a ir viendo cómo ir trabajando con la comunidad la cuestión de la diversidad sexual y de género. Ahí hicieron un trabajo de acompañamiento durante varios años y de aproximación entre el muchacho y la comunidad. Este muchacho hoy, que ya no es adolescente, sino que es joven, es parte del colectivo de personas que lideran de alguna manera esta comunidad, ¿no? Se han ido trabajando, parece que es algo como mágico lo que os acabo de contar, ¿no? Posiblemente nos llevaría más tiempo y habría que profundizar más en la experiencia, que resultaría súper interesante, ¿no? Poder identificar más en profundidad cuáles han sido las claves que han permitido esto. Pero yo creo que hay posibilidades de ir trabajando un poco esa tensión que puede haber, ¿no? con las personas y las comunidades. Por otro lado, el tema de las organizaciones sociales, que ya es un poco lo que os he ido comentando, el tema de la coherencia entre teoría y práctica, que yo algo que sí me he encontrado es, y seguro que no os desvelo ningún misterio, pero que es cómo nuestras organizaciones tienen unos marcos o disponemos de unos marcos teóricos que están ideal, en donde hablamos de interseccionalidad, donde hablamos de diversidad sexual y de género y pero luego resulta que nuestras prácticas suelen carecer de contenidos coherentes con esos marcos teóricos, ¿no? Insisto que no creo que sea por mala intención, sino que es muchas veces porque tampoco sabemos cómo llevarlo a cabo y porque nos pesan mucho los silencios, entonces no nos atrevemos a hablar y a equivocarnos, ¿no? Y nos pesan los silencios, entonces no somos capaces de empezar a contrastar con las otras personas, ¿no? O con otras organizaciones cómo podemos llevar a cabo esta cuestión, ¿no? Y luego lo último, que es la parte de lo urgente y lo estratégico, y es que si bien hay una violación continua de derechos humanos a las personas LGTBIQ+, y sin duda tenemos que apoyar en esas urgencias o en esas violaciones inmediatas, también tenemos que echar una mano a ver cómo ir imaginando estrategias más a medio y a largo plazo. Que al menos lo que yo he visto, voy a hablar sinceramente, lo que he visto en Honduras, ¿no? Es organizaciones muy debilitadas por la extrema violencia que se vive y con necesidad de responder a lo inmediato, a lo urgente, ¿no? Pero luego con poca capacidad de imaginar estrategias que vayan más allá de lo urgente, ¿no? Estrategias que ayuden a ir tejiendo precisamente vínculos más interseccionales con otros perfiles de organizaciones, por ejemplo, ¿no? Y colorín colorado, mi presentación ha acabado. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, Fernando. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar, como hemos dicho, con las siguientes participaciones, aprendiendo de ellas o caminando juntas. Y ahora va a ser la oportunidad de Ingeniería Sin Fronteras y nos van a acompañar Arrate, Eva y Pepe. Aupa, Arratsaldeon. Un segundo que estamos poniendo la presentación. Vale. Bueno, pues... Perdón. Listo, estamos preparadas. Bueno, pues para esta sesión, yo misma, Arrate, haré una breve introducción de cómo se encuentra la temática en la organización y el camino hasta ella. Posteriormente, Pepe os va a explicar pues, algunas actividades que hemos querido rescatar y finalmente Eva os recogerá los obstáculos y aprendizajes que se han traducido de estas experiencias y para terminar os presentará el aterrizaje de estos aprendizajes. Entonces, pues bueno, somos parte de una organización no gubernamental y al mismo tiempo asociación estudiantil y universitaria que se organiza en asamblea. Nuestro ámbito de acción se encuentra en la universidad y las temáticas principales de la organización siempre han tenido que ver con la tecnología. Como por ejemplo puede ser el agua, que abarca desde el saneamiento hasta el acceso de agua potable. Pues esta centralidad, ¿no? Pues relegaba de la organización temas sociales que a priori pues no estaban vinculadas con la tecnología. Y en este caso podría ser la diversidad sexual. La dinámica de la organización era de tal manera pues, que no hacía falta decir que no, porque como todo estaba orientado hacia la tecnología, pues no había espacios para proponer otras opciones. Esto implicaba que de manera personal se podían proponer temáticas, pero luego pues, desde la organización pues, no se terminaban de acompañar.
Con el cambio generacional que hubo hace más o menos 2 años, pues con una visión política diferente y sin abandonar el eje técnico, pues han ido añadiendo otros ejes. Como por ejemplo, mientras que el feminismo que estaba en fases iniciales se ha profundizado, cualquier tema tratado en el movimiento LGTBI pues no se mencionaba y entonces se partía desde cero. La identificación de este vacío en la organización se solapa con la identificación del mismo vacío en cooperación y EPTS. Es por esto que poder trabajar la temática ha implicado mucha búsqueda, ya que aunque existen investigaciones no tienen visibilidad. Entonces no es que no haya referentes, aunque sí son escasas. Este esfuerzo de buscar referentes viene enlazado con la propia experiencia. Queremos subrayar la importancia de sentir el propio cuerpo para poder transmitirlo. Son personas LGTBI de la organización y del equipo técnico quienes han impulsado este eje, llevando así lo personal a lo colectivo. Esto implica que haber introducido esta temática no viene de una formulación para conseguir puntos. Forma de una inquietud política y deber ético. De hecho, casi ni sabíamos formularlo. Para terminar, tenemos que admitir que hay 2 velocidades, ya que somos una organización con una base de voluntariado, pues al final la implicación varía. Y luego además si ampliamos la mirada y nos centramos en la escuela de ingeniería, pues vemos que estos cambios no son apenas incluidos en la escuela y entonces pues la velocidad en este caso es mayor. Bueno, tirando del hilo de cómo hemos, o en qué actividades hemos podido ampliar la mirada para incluir una perspectiva LGTB, claro, cuando sucede este cambio, digamos, generacional que comentaba antes Arrate, la primera pregunta que nos venía a la cabeza es si tendríamos que cambiar la población sujeto con la que estábamos trabajando, si era necesario para incluir una perspectiva LGTB el casi variar los orígenes de la propia entidad. Pensad que en los más de 25 años de historia de ISF, el núcleo ha sido la Escuela de Ingeniería y su población sujeto, la comunidad universitaria ligada a esa escuela. Y bueno, pues en nuestro caso la apuesta es no tenemos que cambiar la población sujeto, sino que lo que tenemos es que conseguir impregnar de una perspectiva LGTB buena parte de los trabajos que ya veníamos haciendo, con todas las dificultades y las inercias que este trabajo, que este reto nos tenía por delante. Vamos a seleccionar 3 ámbitos que forman parte de la identidad de ISF en los que hemos conseguido ampliar esa mirada. Nos vamos a centrar en ellos para ver cómo, desde donde hemos podido, desde donde hemos visto algún asidero, incluir una perspectiva LGTB, una perspectiva de diversidad sexual y de género, sin que, digamos, el acervo, la trayectoria, todo el conocimiento que ya tenía la organización, tuviéramos que descartarlo y partir de cero, sino a ver cómo incluir nuevas capas de análisis. Esos 3 ámbitos son cómo incluir una perspectiva LGTBI en la revisión crítica de ciencia y tecnología que ya veníamos haciendo desde la organización, cómo acompañar las investigaciones, principalmente en nuestro caso TFGs y TFMs, incluyendo de nuevo esa perspectiva, y cómo trabajarlo desde esa continua visibilización de vínculos norte-sur que veníamos haciendo desde el equipo de PTS. Pues vamos con el primero. En primer lugar, decir que incluir una perspectiva LGTBI en nuestra revisión crítica se parece bastante, el camino que estamos emprendiendo se parece bastante al camino que hace ya años se empezó a hacer en la organización para incluir una perspectiva feminista en esa revisión crítica de la ciencia y la tecnología. Es decir, cómo la ciencia está atravesada por una serie de valores cis-heteropatriarcales y a la vez LGTBI-fóbicos. Y cómo eso va a tener una influencia sobre los cuerpos que se están saliendo de esa norma que también se impulsa y se trata de afianzar desde el sistema científico-tecnológico hegemónico. En ese sentido, nos ha sido especialmente interesante el conocer la experiencia de Prisma Ciencia. Para quienes no lo conozcáis, es una asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación,
Claro, es que vais a escuchar que siempre nos referimos a un montón de experiencias que ya venían trabajando estos temas, porque desde ISF la capacidad de generar conocimiento, de abrir experiencias nuevas es, digamos, limitada, y lo que hemos favorecido es que las que ya llevan un trabajo hecho, poder abrir espacios y servir, digamos, de otro altavoz más para que su mensaje pueda llegar a otras capas. Desde este espacio, desde esta red, desde Prisma Ciencia, vienen trabajando para evitar la discriminación y aumentar la visibilidad de científicas LGTBI, fomentar habilidades de formación en diversidad, ver cómo desde la ciencia y la tecnología se han venido patologizando un montón de identidades y de procesos ligados a la comunidad LGTBI. Estos son temas que no aparecían dentro del imaginario ni de la organización, ni de las actividades, ni de las formaciones, ni de las investigaciones que impulsábamos. Y gracias a la alianza con Prisma, pues hemos conseguido que buena parte de estos temas estén presentes. Y junto a esto, el análisis que también ha venido haciendo Prisma sobre cómo construir espacios seguros para la comunidad LGTB en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Prisma ha elaborado un decálogo que pues, hemos ayudado a difundir, pero a la vez nos ha servido a nosotras para una revisión interna de a ver hasta qué punto estamos poniendo sobre la mesa aspectos claves para conseguir que el nuestro, que al final, bueno, quizá no tan académico, pero al final si es un espacio que trabaja ciencia y tecnología, pueda ser también un espacio seguro para la comunidad LGTBI. Y luego algo que, como antes os mencionábamos, pues igual que hemos hecho para visibilizar el trabajo de mujeres científicas y de mujeres científicas feministas, pues también visibilizar el trabajo de la comunidad LGTBI que ya está trabajando en ciencia y tecnología, y para esto pues nos ha sido muy útil el trabajo de Lidia Gil. Ella en un inicio empezó con mujeres divulgadoras y ahora está con la campaña Ciencia Arcoíris. En esa campaña recoge el testimonio de diversas científicas y divulgadoras LGTBI, no solo para conocer su labor como investigadora, sino también cómo es su situación en los lugares de trabajo. Y de nuevo vuelve a aparecer, como nos ocurría en Prisma, no solo el mensaje, sino también en el contexto en el que se construye ese mensaje. Analizar cómo es de seguro o no esos espacios en los que están trabajando esas personas de la comunidad LGTBI. El segundo de los ámbitos, el acompañamiento de investigaciones para la transformación social. Bueno, pues claro, estamos entre un público, digamos, que no hace falta decir que el EPTS no es solo formación, también es investigación, también es incidencia. Pues en ese ámbito, en el de la formación, esto es algo que ISF llevaba, el acompañamiento también desde sus orígenes. Costó mucho el poder tener una apuesta por aplicar un enfoque de género. Y sin embargo, cuando estamos este equipo, el enfoque de género se nos quedaba corto por muchos lados. Es decir, de repente nos encontrábamos con que nos atraían perspectivas interseccionales, nos atraía romper con las raíces las que se enraizan esa desigualdad, nos interesaba la decolonialidad, la interseccionalidad, y todo eso no lo encontrábamos en la diversidad sexual y de género. Sentíamos que teníamos que dar otro salto que reflejara de verdad las inquietudes que teníamos. Fue ese salto que indicamos ahí en la diapositiva de la perspectiva de género a las metodologías de investigación feminista. Este salto se materializó como organización, porque había varias personas que a nivel individual trataban de hacerlo, se materializó en la edición de ese cuaderno de trabajo del cual os ponemos la portada ahí. Ahí ya es como, vale, ISF trasciende, quiere superar en la perspectiva de género y avanzar hacia metodologías de investigación feminista. Y al dar ese salto, definitivamente había un salto que no podíamos tampoco esquivar como organización, que es el tema LGTBI, porque no hay perspectiva feminista que no aborde la interseccionalidad, y si abordamos las distintas capas y nodos de la interseccionalidad, pues uno de ellos va a ser sí o sí la perspectiva LGTBI. ¿Y cómo la aterrizamos? Porque claro, todo esto es un cúmulo de intenciones, pero luego nos toca ponernos a hacerlo. Pues en primer lugar, y darle el valor a situar el tema. Y aquí, pues hablábamos mientras escuchábamos a Fernando, pues acabar con esos silencios. El hecho de situarlo, el hecho de decir que también cuando abordamos un tema de agua, de pobreza energética, de tecnologías para la transición ecosocial, el tema LGTBI va a estar.
Quizá todavía no sabemos cómo se vincula, quizá las reflexiones todavía son superficiales, pero ya lo vamos a situar. Y el hecho incluso de situar que la investigación pueda tener limitaciones, que la investigación lo que hace sea proponer investigaciones futuras, porque quizá su alcance ha sido pequeño y no ha podido ahondar sobre ello, ya nos parece un paso importante, porque es la asunción de las propias limitaciones, ya es un ejercicio de posicionamiento crítico. Y eso cuando no conseguimos abordarlo. Lo que pasa es que luego, pues eso le pasaré del testigo a Eva, sí que ha habido aprendizajes de algunas investigaciones que hemos conseguido realizar en el que de repente ha habido cosas que hemos dicho, bien, hemos conseguido dar un paso que va más allá de la superficialidad. Lo veremos con el tema de la pobreza hídrica y cómo se vincula con temáticas LGTBI. Y luego, sé que ha habido ya un espacio para temas de cooperación y que hoy queríamos que nos centráramos en EPTS, pero al final todos sabemos que desde EPTS también tenemos un ejercicio que hacer para profundizar en cómo tienen que ser, cómo analizar esos vínculos norte-sur. Y eso también lo hemos impulsado desde el propio equipo. Justo para temas de cooperación no normativa y cómo se vincula eso con educación no normativa, nos hemos vinculado pues, mucho con INCIDE. Y lo que hemos tratado de hacer es, no solo con INCIDE, sino con el resto de formaciones que hemos impulsado, que no sean solo espacios para afuera, no ser solo espacios de difusión, sino ya que tenemos la posibilidad de juntarnos con Lidia Gil, con Prisma, con INCIDE, que poder poner sobre la mesa nuestras propias dudas como equipo a la hora de abordar estos temas, entonces no solo es una actividad de difusión, sino también de intrarreflexión, poder generar primero ese diálogo con estas personas que ya tienen un trabajo hecho con el tema para poder proponerle esas preguntas. Cuando lo hicimos esto con Fernando, esas preguntas que lanzamos, Fernando dijo, pues estas preguntas van a ser para la propia sesión, que estas preguntas sirvan para que junto a otras personas ir indagando, y son preguntas que no se van a resolver, y justo esa es la tarea que nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer, que no nos abandonen nunca estas preguntas. Ahí os ponemos algunas de ellas, es decir, justo eso, cómo trabajar diversidad sexual y de género con organizaciones que no son específicamente de este tema, que es en nuestro caso lo que nos toca, o qué resistencias dificultan incluir el tema de diversidad sexual y de género en procesos de cooperación o de educación, qué repercusión tiene no abrir el melón. Y ya por último, con el tema de la organización, es decir, sabemos que este tema también se aborda en otras jornadas, en otra sesión dentro de estas jornadas, pero queríamos decir, es decir, no podemos elegir el equipo de educación por un lado si no nos vemos acuerpadas por la organización, si la organización no hace a su vez, como decía antes Fernando, ¿cómo vamos a lanzar preguntas y luego si nos las lanzan a nosotros no sabemos responderlas? Pues para esto también hemos llevado microprocesos desde Equipare para construir organizaciones habitables y que incluye el tema LGTBI como uno de los ejes, o con Iruki La Rosa, de cómo la heteronorma nos atraviesa y no es algo que esté ajeno a nuestras organizaciones, sino que nuestra manera de comportarnos, de formular, de acompañar, anda presente. Kaixo Arrastión. Bueno, es verdad que en el equipo técnico de EPTS tenemos al día diferentes debates y una opinión que orienta las actividades que queremos hacer y con quién las queremos hacer. Pero nos cuesta llevar esas reflexiones a nivel interno, ¿no? Tanto a Batzorde como a nuestro voluntariado. Y eso supone el peligro de que cuando haya un cambio en el equipo técnico o en las lideradas, se pierda el interés, el estilo y el sentido de seguir con la línea LGTBI dentro de la entidad. Entonces, se pueden reflejar en las memorias las actividades que hacemos, pero creemos que las reflexiones tienen que estar integradas en toda la base social si se quiere seguir una filosofía determinada. Luego, otro obstáculo que hemos encontrado es que como entidad no estamos en una red que trate el tema LGTBI como lo estamos con educación, feminismo o con cooperación internacional. Eso no quiere decir que no estemos en contacto con otras asociaciones LGTBI afines, ni que no tengamos alianzas con ellas, pero es verdad que al no estar en red las relaciones son más bien puntuales y no tanto continuas. Y bueno, luego a nosotras que venimos del ámbito tecnológico y que estos 2 últimos años nos hemos estado formando en la intersección tecnología LGTBI, a día de hoy nos sigue resultando difícil integrar la perspectiva LGTBI en las investigaciones que el alumnado hace con nosotras. Por ejemplo, como antes comentaba Pepe, en el caso de la pobreza hídrica hemos visto algún comentario como
y a la comunidad LGTBI le afecta peor. Entonces sería centrarnos en qué es ese peor, ¿no? Y gracias a una investigación que ha hecho una compañera nuestra hace poco del Máster de Estudios de Feminismo y Género, nos dábamos cuenta de la diferente realidad que vivía la comunidad LGTBI, no tanto por la relación diferente que tiene con el agua, sino por cómo afectaba a su salud su diferente relación con otros servicios de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la mayor complicación de infecciones derivadas de agua de mala calidad por no sentirse seguros en los centros de salud como espacios que respeten su intimidad, que está totalmente ligado con el estigma social que ha tenido la comunidad LGTBI. De todas maneras, no vemos como algo negativo que solo se mencione a las personas LGTBI, pues que les afecta de manera diferente algunas cosas, ¿no? Porque se va situando el tema y se va visibilizando, aunque no se profundice en él. O el hecho de no abordarlo, pero mencionar explícitamente que existe. Este hecho puede dar lugar a que se aborde íntegramente en otras investigaciones y nos lo tomamos también como unas metodologías de devolución, ¿no? Mencionar lo que ha quedado por hacer. Otro obstáculo que vemos es la falta de datos en las fuentes primarias, ¿no? Que dificulta el hecho de generar reflexiones. A falta de estas fuentes nos vemos obligadas a recurrir a fuentes secundarias, como historias de vida o entrevistas, que requieren de más tiempo y no es siempre posible hacerlas por las limitaciones propias que tienen los TFGs y TCMs, ¿no? Que sí que se pide igual ese esfuerzo del alumnado, pero no siempre está de su mano romper con ellas. Entonces, en ese sentido también tomarnos las investigaciones como un proceso y que no solo una investigación pueda embarcar todo una realidad que está llena de complejidades, sino dar seguimiento mediante otras investigaciones. En ese sentido, pues creemos que la clave sería pensar siempre en la idea de proceso. Los debates en torno a las realidades LGTBI están encima de la mesa a nivel social y hay que seguirlas y seguir formándonos junto a ellas, tanto para reforzarnos en nuestra idea como para recoger ideas en común con otros grupos y aliarnos con ellas, o para confrontarnos con lo que no estamos de acuerdo y poder combatirlo. Y de la misma manera somos conscientes de que ni todas las realidades LGTBI son iguales y por eso utilizamos también la fórmula de complejizar y no simplificar, ni que los conceptos que se utilizan son iguales en todas partes, ¿no? Y eso es importante saberlo no solo cuando estamos en diálogo con otros territorios del binomio norte-sur global, sino también ser conscientes de que aquí, en Bilbao, Vizcaya, Euskal Herria, tanto academia, entidades o movimientos sociales, hay un uso diferente de conceptos para nombrar lo que muchas veces es lo mismo. Entonces nos parece importante partir de la explicación del concepto en vez de darlo por hecho y evitar malos entendidos. Y bueno, a nivel entidad, otro obstáculo que vemos también bastante grande que no nos permite hacer las reflexiones que quisiéramos entre voluntariado y equipo técnico, el equipo técnico sería la falta de tiempo y la falta de una red, ¿no? Que va muchas veces ligado a la falta de medios económicos o materiales. Entonces, a nivel de entidad, ¿cómo materializamos todo esto? Pues en el nivel más informal es creando un espacio seguro donde nos resulta cómodo visibilizarnos, y esto lo podemos hacer tanto en las rondas semanales, que muchas veces son más de una vez por semana, de cómo venimos, y en cualquier otra conversación, ¿no? Que esto, pues por desgracia, en todos los espacios laborales no se puede dar. Y a nivel más formal, pues sería integrando en el plan estratégico una línea de trabajo independientemente de los proyectos que salgan, ¿no? Y hacer un plan de acción que dé seguimiento a las formaciones y reflexiones que queramos hacer en el tema LGTBI. Por ejemplo, ahora mismo hemos estado en la elaboración del plan estratégico y dos de los objetivos que han salido van ligados directamente con el tema feminismo y LGTBI, ¿no? Que, bueno, os lo leo, son un poco un título de asignatura de algún grado universitario, pero bueno, sería por una parte construir puentes entre universidad y sociedad y conseguir que los contenidos y diversidades LGTBI sean corrientes de pensamiento en la universidad para despatriarcalizar todos los ámbitos de la vida, de construir nuestros valores y prácticas para generar un cambio social. Y el otro objetivo sería contribuir al empoderamiento desde la diversidad de mujeres y comunidad LGTBIQ+, y desde las alianzas puentes con una mirada crítica, anticapitalista, antidecolonial y antipatriarcal.
Y bueno, en este sentido, el cambio que hemos visto a nivel de entidad era que antes éramos simpatizantes con estos temas, pero ahora queremos ser propulsoras también. Y por último, reflexionar, bueno, que hemos reflexionado sobre la terminología que utilizamos. Antes, por ejemplo, utilizábamos las siglas TPDH, las tecnologías para el desarrollo humano, y tras varias horas de pensamiento, pues hemos visto que estas siglas no engloban todo lo que nosotras queremos o que no reflejan bien aquello que queremos que engloben, ¿no? Y por eso hemos apostado por las TPT, las tecnologías para la transición ecosocial, y bueno, que serían que estas tecnologías que engloban las 3 patas que veis en la diapositiva. Y bueno, en este sentido vemos que el tema de la diversidad sexual y de género se repite en cada una de las actividades que tenemos, ¿no? Tanto en el intercambio de experiencias como en escuelas de activistas, como en otras actividades más puntuales. Y luego pues insistir un poco en la idea de proceso, ¿no? De no dar nada por cerrado y seguir enriqueciéndonos de debates. Y pues esta sería nuestra presentación. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, mugarik gabeko ingenieritza, Arrate, Pepe eta Eba, plazer bada zuei entzutea, eta, bueno, orain Nora Silva lehisi emango diogu hitza, Seteme Goizeatik. Kaixo, atzaldeon. Bueno, primero de todo, mi esker gonbitagatik. Muchas gracias, Fernando, a ti también por... Bueno, estaba un poco a la espera, tengo que ser sincera, de que nos dieras un poco más de pistas, pero no hay forma de sacarte nada, así que estaba aquí a ver si podía en el último momento modificar mi PowerPoint, pero vamos, que no, que no hay forma. Bueno, atzaldeon, mi esker, hori gonbitagatik. Yo soy parte de la asociación Seteme Goaizea, que trabaja en economía social solidaria siempre desde una perspectiva feminista, ¿vale? También me parece importante nombrarme. Yo soy la técnica de EPTS de Áraba y la técnica de género de Seteme Goaizea. Y soy mujer heterosexual, que me parece importante también que seamos conscientes de desde dónde hablamos. Lo que os traigo no es mi perspectiva. Tengo compañeras en el equipo maravillosas con un recorrido fantástico en este tema, pero hoy me ha tocado a mí estar aquí, así que espero poder trasladar todo lo que mis compañeras me han pedido y que no meta demasiado la pata. Estamos bastante, sinceramente, bueno, yo igual, primera, estamos bastante sorprendidas de que nos dierais esta oportunidad para hablar y contar nuestra experiencia. Sinceramente, no tenemos ni pajolera idea de cómo se incorporan las diversidades sexuales, afectivas y de género a EPTS. Por eso estamos como muy atentas a que Fernando nos dé pistas. Pero bueno. Obviamente sabemos que no hay recetas mágicas y que lo que os presentamos es nuestro recorrido. Tenemos como una perspectiva muy clara y en SETEM de que esto tiene que ser ensayo-error. Hemos metido la pata muchísimas veces, créeme, muchísimas veces, más de las que nos gustaría admitirlo, pero bueno, creemos que es una forma de hacer que a nosotras pues, nos va bien. Y obviamente estamos en un camino que es un camino continuo y como luego al final os diré, no hay ya una marcha atrás. Ya hemos empezado o creemos que hemos empezado a incorporar, a reflexionar, a visibilizar, a hablar sobre esta temática y ya, ahora ya el melón ya está abierto, ahora ya para adelante y sin pensarlo dos veces. ¿Qué entendemos en SETEM por derechos sexuales, afectivos y derechos, diversidades sexuales, afectivas y de género? Para nosotras es una elección libre de afectos, cuerpos, relaciones, roles, vidas, ¿no? Elecciones de vidas. Nosotras partimos de que es necesario un compromiso con la igualdad y que incorporar esta perspectiva es incorporarla desde la interseccionalidad. Entonces, que es súper importante incorporarla, pero no únicamente con proyectos puntuales, sino en todo lo que hacemos transversalizarla, ¿no? Y esto
me encantaría deciros que ha sido fácil y que está siendo fácil, no lo es. O sea, no sabemos en muchas ocasiones cómo incorporarlo en proyectos específicos, así que cómo incorporarlo transversalmente, pues todavía es como mucho más complicado, ¿no? Lo que sí teníamos claro es que queríamos empezar con ello, que teníamos que empezar por proyectos pequeños, por compañeras siempre que nos enseñaran y con las que aprender conjuntamente, y que poco a poco pues la reflexión nos iría viniendo, ¿no? Iría generando reflexión colectiva, y que eso nos permitiría al final pues poder transversalizarlo, ¿no? Para nosotras, incorporar las diversidades sexuales, afectivas y de género es una revolución política. Es una opción que la hacemos y es una revolución política, esto hay que decirlo. ¿De dónde partimos? Creo que lo he dicho, y si no lo he dicho lo repito, somos feministas, orgullosísimas de ser feministas. Entonces, nosotras partimos desde ese pensamiento y cuestionamos la heteronorma. Por tanto, entramos, yo creo que yo también, por ser mujer heterosexual, entro en esas diversidades sexuales, afectivas y de género, ¿no? Y lo hacemos desde esa crítica al heteropatriarcado, ¿no? Y obviamente desde la interseccionalidad y desde la necesidad de ser interpeladas. Esto consideramos que es súper importante. Nos tiene que picar que nos digan que no lo estamos haciendo bien. Y esto es esencial, porque si no, nosotras por nacer donde hemos nacido, por educarnos donde nos hemos sido educadas, tenemos un sesgo de pensamiento muy, muy heavy. Que nos vengan como si fueran aquí fantasmicas, que las otras, los otras, los otros nos hablan de que no lo estamos haciendo bien, es importante, porque ampliamos mirada, nos permite ampliar, cuestionarnos, autocriticarnos, y desde ahí construir nuevos relatos o apoyar esos nuevos relatos y visibilizarlos, ¿vale? Es importante, y a mí me llamó muchísimo la atención que cuando SETEM empezó a reflexionar sobre esto, gracias a una aliada y coparte del Sur Global. Y ostras, me dio mucho que pensar. Hace poco tuvimos, bueno, ahora esto es algo personal, pero hace poco tuvimos una formación con la Cordi, organizada por el grupo de género, y una de las cosas que salía era eso, ¿no? Que la mayoría de las, bueno, igual esto, bueno, no sé si se puede decir, pero bueno, en la mayoría de las organizaciones que estábamos, la reflexión nos estaba viniendo desde organizaciones copartes del Sur Global, ¿no? Y es impresionante. Nosotras que decimos que somos maravillosas, estupendas, fíjate, ¿no? ¿Qué camino tienen ellas y cuánto nos tienen que enseñar, ¿no? Entonces, muy en la línea también de lo que decían nuestras compañeras de ISF, claro, obviamente que es un pensamiento colonial. Esto también es un pensamiento colonial. Pero bueno. Otra de las importantes que ha sido en SETEM para incorporar esta perspectiva ha sido que hemos tenido experiencias vitales cercanas de compañeras de SETEM, del equipo técnico y obviamente del voluntariado, ¿no? Y siempre que han tenido un recorrido mayor en la reflexión. Y esto nos ha permitido, para aquellas que no lo teníamos tanto, pues sentirnos acompañadas y sentir que es más fácil cuando quien te lo cuenta es una compañera, ¿no? Y a mí me ha parecido como un recorrido como muy, muy maravilloso y muy cuidado. Y además tenemos una pata en SETEM Egoisa, que es la pata formativa, un programa formativo que se llama Factoría de Valores, que si no lo conocéis, os animo a que lo conozcáis y que os escucháis en la web, en el que invitamos a profesorado a personas adituac, que ahora no caigo como se dice en castellano, barkatu, expertas, barkatu. Expertas, Es que ricasco, Edurne. Expertas para que nos cuenten sus experiencias, cómo lo integran, hablen sobre las alternativas desde una economía social solidaria, pero siempre desde la interseccionalidad. Y la verdad es que hemos tenido un profesorado muy, muy, muy experto que además nos ha abierto mirada, ¿no? Y esto ha sido como muy, muy importante. Y obviamente algo que creo que nos caracteriza en SETEM, aunque sea un poquitín, es que
creemos importante escuchar los relatos de otras que no somos nosotras. Y de vez en cuando nos viene bien cerrar la boca y abrir esos oídos que nos permitan ampliar la mirada, como antes decía, ¿vale? Yo sé que esta diapositiva es un poco rollito, perdonar, pero tanto Fernando como Edurne me han invitado a poner cómo se traduce esto en práctica real, lo que estamos haciendo, que me parece, bueno, a mí me encantaría que fuera otra organización que me dijera lo que tengo que hacer para incorporarlo. Entonces, lo siento mucho porque está así como un poco emborronado, lo he puesto en varios colores, que sé que nos gustó lo de los varios colores y espero que sea, bueno, que os lo explique bien y que sea como más amenillo, ¿vale? Nos parecía importante adentrarnos en los facilitadores, es decir, cuáles han sido como las cosas importantes que nos han facilitado repensar las diversidades sexuales, afectivas y de género, ¿vale? Para nosotras es súper importante aliarnos con otras. Obviamente nosotras no tenemos, sí somos feministas, pero no tenemos un recorrido y no trabajamos específicamente con el colectivo LGTBI+. Por tanto, trabajar con otras organizaciones que ya lo tienen integrado, que tienen, pues, que tienen otro recorrido, pues, y esa visión nos parecía como muy, muy interesante, ¿no? Que ya os he visto algunas de vosotras por ahí, así que kaixo. Obviamente, partir de una perspectiva feminista, esto nos ha permitido llegar a las diversidades sexuales, afectivas y de género desde otro punto, ¿no? Y más fácil, más amablemente. Y además nos parece muy importante, que todas lo habéis ido comentando y muy hilado a lo que habló Eduardo de MST, no se llamaba Eduardo. Alessandro. Vale, Barkatu, Alessandro de MST, la importancia de Barkatu, soy súper mala con los nombres, de que esto también lo llevemos a lo interno de la organización. Y esto fue algo claro que nos ha venido también de trabajar con organizaciones del sur, ¿no? Que al final no vale únicamente con llevarlo a proyectos, sino que nosotras internamente, la institución, la asociación, pero de forma más estructurada, la institución, lo tiene que incorporar, ¿no? Y tiene que haber una apuesta real por llevarlo a cabo. Por tanto, nosotras lo incorporamos en el plan estratégico de la organización, es una de nuestras líneas. Y obviamente luego en cada línea de las que trabajamos lo transversalizamos, que luego os cuento cómo se hace. Y obviamente tener una persona referente con esta perspectiva, tener un plan un plan pro equidad de género, pues nos ayuda siempre a que nos pueda acompañar y cuidar y revisar que lo que estamos haciendo pues lo hagamos bien, ¿no? Un equipo que le apetezca entrarle a esto, pues para mí es esencial, ¿no? Tiene que ser muy complicado encontrar en una organización a personal que no le quiera entrar, ¿no? A nosotras nos ha pasado bueno, ya, esto no lo voy a contar. Vale, otra facilitador o otro facilitador obviamente ha sido Fernando, que apareció en nuestras vidas incorporando o queriendo trabajar las diversidades sexuales, afectivas y de género, que fue una maravilla, tengo que decirlo, llamarle. Nos permitió empezar a hablar de ello, porque como él bien dice, hasta entonces era una temática que estaba ahí, como una temática, pero que no la abordábamos. Y entonces ponernos todas a hablar sobre ello, visibilizarla, nos dio pie a reflexionar, a generar espacios, a volvernos a repensar. O sea, nos pareció como súper importante ese primer paso y creo que Fernando fue ahí
pues esencial, ¿no? Y ya no te voy a meter más pelota, Fernando, te lo prometo. Y cómo no, pues la presencia en la organización de personas que se salen del binomio heteronormativo, ¿no? Vale, pues, y esto, ¿esto cómo se hace o cómo se traduce? Por una parte, bueno, estos son como cositas pequeñas que vamos haciendo que a nosotras nos sirven, ¿vale? Y que creemos que así incorporamos las diversidades sexuales, afectivas y de género. Pero no significa que tengáis que replicarlo, ¿vale? En el programa formativo de Factoría de Valores, la perspectiva la incorporamos transversalmente, pero también de forma específica. Anualmente hay un espacio específico para hablar sobre los placeres, los deseos, las diversidades sexuales. Y de todas las expertas que vienen, siempre intentamos contar con alguien del colectivo, siempre. Hablen del tema que hablen, porque nos parece importante que es un colectivo que sufre, que sufre de otras formas las violencias y obviamente que hay que visibilizarlas y que hay que hacer incidencia y denuncia sobre eso, ¿no? A la hora de hacer sensibilización, obviamente destinamos siempre un tiempo al clima o al cómo venimos, al cómo venimos, cómo nos sentimos, y le hemos empezado a dar importancia al placer y los deseos desde ahí, ¿no? Y con eso también muy vinculado, que no sé dónde está, pero en alguna parte de esta lista tiene que estar, hemos empezado que en las sesiones de sensibilización o de formación, cuando hacemos talleres en grupo, a preguntar, pues aparte de vuestro nombre, ¿no? De los nombres, esto siempre en espacios pequeños e íntimos, no en cualquier espacio, obviamente, ¿va? Pero en espacios pequeños a preguntar por el pronombre. ¿Cómo quieres que me dirija a ti? ¿Cómo quieres que te nombre, ¿no? Nos parece como... yo lo vi en una formación, me maravilló y desde entonces ya lo he copiado. Esto sí que lo podéis copiar. Nos parecía importante también, nosotras en ese tema hacemos hacemos investigaciones y nos parecía importante, necesario que en esas investigaciones estuviera el colectivo y por una parte ser sujeto, pero también ser parte de quien habla en ese y quien genera ese marco teórico, esa realidad, ¿no? Nos parecía como súper importante. Y de ahí salió el Consumimos Violencia 2, que es una investigación que hemos realizado, y con ello el documental Fabricando Mujeres en el 1 y en el 2, que están presentes personas del colectivo y se habla sobre las diversidades sexuales, afectivas y de género. Incorporamos, como os he dicho antes, en el plan estratégico como una línea, pero también de forma transversal. Lo incorporamos en las evaluaciones y en las inscripciones. Nosotras, esto nos ha generado bastante duda y bueno, lo que de momento estamos haciendo es poniendo mujeres, hombres y personas no binarias. Seguimos pensando que no que dividirlo así no es correcto, pero no hemos encontrado como la fórmula con la que nos sentamos más cómodas. De momento, como he dicho antes, este es el caminar, de momento es así. Obviamente tenemos proyectos de cooperación específicos. Uno que nos gusta mucho y en el que estamos enamoradas es Transis, Mía y Pacifinio, transitando hacia una vida pacífica e incluyente, que es del colectivo Combos de Colombia, que trabajan con peques y es un cómic sobre Transis, transitorio iba a decir, es trans, Mía trabaja sobre el autocuidado y Pacifinio es el amor y la paz en su... Y se generan diferentes personajes para trabajar las diversidades sexuales, afectivas y de género. Y es una maravilla. Si queréis cuscusear y ver lo que hacen estas compas, es espectacular. Y a la vez que trabajamos en proyectos de cooperación, nos parece importante también trabajar con sensibilización. Entonces, estas uniones que hacemos entre cooperación y sensibilización, pues este intercambio y en un encuentro para la recuperación de la memoria histórica de mujeres lesbianas de Chiapas y Vitoria, y que hicimos hace un par de años, con el que sacamos
que lo he encontrado, que es Identidades lésbicas más allá de las fronteras, como un librillo muy interesante sobre la recuperación de la memoria y cómo pues, las diferentes opresiones, tanto en Chiapas y en Vitoria, a mujeres lesbianas pues les atraviesan, ¿no? Obviamente siempre trabajar con entidades que tienen mayor recorrido, Picara, Quinal, Comos, Mugari, Gabe, que estáis por ahí, ISF os he fichado, así que ya hablaremos. Y el plan Proequidad, ¿no? Es importante cuestionarnos desde el plan Proequidad que sea un espacio, un plan que nos permita específicamente incorporar las diversidades sexuales y de género y seguir aprendiendo, ¿no? Desde esa perspectiva. Sobre las limitaciones o dificultades que nos ha tenido, deciros que a nosotras nos costó específicamente, bueno, también específicamente cuando hicimos la investigación de consumimos violencia, encontrar roles o perfiles de personas porque no trabajamos específicamente con el colectivo. Por tanto, era difícil poder incorporarlos en una investigación. También porque yo creo que fuimos demasiado ambiciosas y que, bueno, quisimos como un perfil muy, muy cerrado, ¿no? Nos sigue pareciendo complicado, nos sigue pareciendo complicado transversalizarlo en otras temáticas en las que trabajamos, ¿no? Nos parece difícil trabajarlo, por ejemplo, en banca armada. No sabemos cómo hacerlo, pero es verdad que tampoco sabíamos cómo hacerlo en consumimos. Bueno, igual en consumimos violentas sí, igual es más fácil, pero en otras temáticas hay temáticas con las que, bueno, nos cuesta un poco más, ¿no? Y nos cuesta encontrar referentes que nos acompañen en la incorporación de esta perspectiva en EPTS. Y como Fernando pues, no nos cuenta nada, pues aquí estamos, aprendiendo. Tenemos, o sea, otra de las perspectivas es que intentamos incorporarlas, pero en las redes en las que participamos no siempre están presentes. Y nos resulta difícil incorporarlo. Tenemos constantemente miles de dudas sobre los criterios, sobre la nomenclatura. Hace poco nos pasó que estábamos revisando el callejero de Sensus, que es de consumo responsable en Vitoria-Gasteiz, y teníamos un apartadito que era género. Y entonces de repente dijimos, wow, vamos a repensar qué metemos en género, qué comercios incorporan o tienen esta perspectiva. Y nos salieron miles de dudas. Al final optamos por preguntarle a Ikusgune. Ikusgune, lo he dicho bien, ¿verdad? Vale, Ikusgune. Entonces, para nosotras es importante tener como esas organizaciones referentes o esas amigas aliadas que nos digan, pues igual, si vas por aquí, mejor que por allá, ¿no? Nos salen también, bueno, tenemos también bastantes dificultades en recopilar la información en las inscripciones o en las sistematizaciones de las actividades, ¿no? Porque realmente seguimos pensando y seguiremos pensando durante mucho tiempo que tenemos una mirada binaria, ¿no? Y cómo rompemos con eso, pues todavía no tenemos ni idea de cómo se hace, ¿no? Y hace poco, como nota curiosa, nos pidieron desde una administración, que no voy a decir cuál es, por si acaso, que en el listado de personas asistentes, cuando contamos cuántas personas han venido, que por favor estuviera desagregado por género. Y claro, yo pensé, muy bien, estupendo, yo lo hago desde mi mirada y luego si tú quieres incorporar algo más, pues yo no voy a saber responder. Pero me pareció curioso porque me dio un poquito de miedo el que queramos incorporar la perspectiva así sin más, sin reflexionar cómo se hace. Entonces fue como, no hagamos ese purple washing
pinkwashing o no sé qué washing, porque las cosas igual hay que repensarlas un poquito, ¿no? Aprendizajes que hemos tenido con esto. Bueno, obviamente nos ha permitido ampliar y enriquecer la mirada en torno a las diversidades, y todo ello nos ha generado debates internos que nos ha permitido enriquecernos como organización, individual y colectivamente. Y yo creo que este camino colectivo ha sido como muy bonito, ¿no? Nos parece como súper importante el compromiso institucional, no únicamente de las personas trabajadoras, porque tengamos una mirada, no únicamente de las personas voluntarias o socias que tengan otra mirada, sino que tiene que ser la organización en su totalidad, en la estructura, que lo incorpore. Y tiene que ser paralelamente a lo que estamos haciendo. No somos, como decían en ISF, no somos organizados, o sea, no estamos estancas, no es cooperación por un lado, EPTS por otro lado, la organización por otro lado, no, somos todo, y las diversidades sexuales, afectivas y de género tienen que estar en ese todo, y tienen que estar en ese todo paralelamente. Es importante que tengamos para nosotras una actitud abierta al aprendizaje, a que nos interpelen, a una autocrítica, y no dar por hecho nada internamente ni nada externamente, ¿va? Y bueno, también ligado a lo que comentaba Fernando, ¿no? que ha sido en nuestra organización donde no se hablaba del tema y donde dábamos por hecho que eran heterosexuales cuando no lo eran. Sí, somos nosotras. Y obviamente, aunque no trabajemos con el colectivo, aunque Barkatu, nos parece importante visibilizar, denunciar, Barkatu, y hacerlo desde una mirada que el colectivo también es heterogéneo, ¿no? Y que no es homogéneo. Barkatu, Ya está, y termino porque si no me ahogo. Y que al final, Barkatu, incorporar la perspectiva de diversidades sexuales, afectivas y de género es de justicia. Fernando, no te rías que lo estoy pasando mal en este momento. Como conclusiones, estamos intentando hacer camino. Esto es importante porque lo estamos intentando incorporarlo en nuestro quehacer y nuestro pensamiento. Hemos avanzado, sentimos que hemos avanzado, pero aún nos queda mucho por hacer, ¿no? Nos parece importante deciros también que todo lo que hagamos lo hacemos con otras que llevan otro recorrido, que tienen otra visión, que nos interpelan, que nos tocan, ¿no? Y nos chirrían. Con esas, exactamente con esas lo tenemos que hacer. Y que no hay marcha atrás. Aquí ya hemos empezado y ahora para adelante. Y no hay recetas mágicas hasta que Fernando nos las proporcione. Así que también iré a aurkezpena. Eskerrik asko. Espero no haya sido muy rollera y no me haya pasado el tiempo. Oso ondo, eskerrik asko Fernando, eskerrik asko ISF, Arrate, Pepe eta Eva, eskerrik asko Nora. La verdad es que yo lo he disfrutado un montón, espero que el resto también. Nos quedan 15 minutos, otro 20 como mucho, porque también queremos respetar los tiempos. Estamos abiertas a que nos hagáis preguntas por el chat o levantáis la mano y activáis vuestros altavoces. Esperamos que Nora eche un trago de agua o lo que tenga en la cantimplora para que pueda terminar la sesión con nosotras. A ver si tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Ya tenemos una mano levantada. Venga, Olas, dale. Hola, es que me ha hecho mucha ilusión oírle a Nora, a pesar de que se está ahogando. No, porque me parece muy interesante todo lo que ha planteado de acompañarnos, ¿no? Y acompañar y aprender de otras. Nora sabe, porque desde Medicus Mundi también les hemos solicitado a SETEM y también a Mugari, que somos compañeras en muchos recorridos,
pues que nos acompañen también en todo este camino, ¿no? Para nosotras ellas pues van un poquito más rápido que nosotras o más adelantadas, entonces nos parece súper interesante aprender bueno, de los fallos, error también y de lo que han hecho otras compañeras y irlas incorporando a nuestro aprendizaje. Entonces, que me ha parecido muy bonito lo de ir creciendo juntas. No nos borréis, Nora. Y luego, por otro lado, también me parece súper importante lo que podemos llegar a aprender de manera colectiva con nuestras socias locales, con nuestras compañeras en el sur. Hoy creo que es el único día que no ha estado nuestra compañera Alicia de Cendit, pero ha estado todos los días. Nosotras no nos hubiésemos embarcado en todo el tema de la diversidad sexual y de género si Cendit no hubiese dado ese superpaso necesario, desde el trabajo en las violencias machistas. Se les ha venido encima y han tenido que trabajar con la diversidad sexual y de género, y estamos también haciendo un recorrido compartido, ¿no? Y yo creo que es muy bonito aprender unas de otras. Y sobre todo incorporar, en ese sentido estamos incorporando mucho el tema de la interseccionalidad, porque sí que nos parece que hay una visión muy sesgada aquí de lo que es interseccionalidad. O sea, cuando hablamos, no sé, cuando hablamos con nuestras compañeras del sur global, pues vemos que hay otras interseccionalidades totales que aquí no se toman, que no son las que están aquí, ¿no? Trabajamos con colectivos LGBTI aquí, pero jolín, es que pues el tema clase, el tema ubicación geográfica, concepción étnica, pues no se vive de la misma manera. Entonces la interseccionalidad también nos ha abierto un mundo súper interesante. Y reforzar algo que ha dicho Nora y que nos pasa mucho ahora con algunas instituciones que nos dicen de poner, pues eso, diferenciar no solamente el desagregado por sexo, ¿no? sino otras realidades. Y claro, a mí me parece que es hiper sesgado eso, porque cuando trabajamos, y nosotras especialmente trabajamos con mujeres trans, ninguna se identifica con otro colectivo, se identifica como mujeres. Y entonces yo en mis proyectos al final el numerito no deja de ser mujeres. Y claro, ahí estamos también imponiendo una mirada. Ellas se consideran mujeres, se identifican como mujeres. Entonces es la trampita también, ¿no? Esa trampita de la identificación o de la autodefinición. Bueno, eso es. Eso quería decir. Muchas gracias. Es que Hola, Yo, siguiendo un poco lo que comentaba Solat y que también lo ha comentado Nora, igual no sé si también a las compañeras de ISF les ha pasado, creo que eso nos pasa a todas, lo de nombrar, recoger datos, ¿no? Porque sabemos que la importancia es también la recogida de datos, porque si no hay datos no reflejas realidades, ¿no? Y si no tenés datos es difícil hacer análisis. Y bueno, nosotras, por ejemplo, para hacer estas jornadas, en el cuestionario que hemos preparado, pues por ejemplo, recogimos el aporte que nos hacía Lala, decir, pues preguntar con qué género te identificas, ¿no? Y ahí pues hemos tenido las respuestas que ha querido poner cada una de las personas. Entonces, esa, no sé, a mí se me ocurría que era una buena respuesta, ¿no? Y hay gente que se ha definido desde orientación sexual o desde su identidad sexual. Tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos cisheteros y tenemos bueno, no sé, por ejemplo, puede ser un esto, ¿no? También a veces tenemos miedo porque no conocemos y el hecho de abrir un melón igual dejas a alguien fuera. Pero bueno, pues ahí también podemos ir transitando. No sé si tenemos alguna otra intervención. Mira, Olas dice que eso estaría bien.
Yo me voy a lanzar a hacer un comentario y una pregunta. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Nora de la importancia de que nos pique, ¿no? Cuando, ¿no? Si alguien nos dice que está mal, porque creo que también así aprendemos. Bueno, yo lo comparto eso, ¿no? Y me ha recordado mucho a... Bueno, yo como responsable de los procesos Proequidad aquí en la agencia, cuando he acompañado o he compartido espacios con procesos que ha acompañado Oreca Sarea, por ejemplo, pues ellas sí hablan mucho a nivel teórico cuando explican su metodología de la incomodidad que debe, ¿cómo es? Esto que nos debe crear las desigualdades de género, ellas, ¿no? Lo hacen en su eso, ¿no? Esa incomodidad. Hasta que esa incomodidad no gane en la fórmula, ¿no? Pues no, es que no vas a hacer nada, porque bueno, pasa en otro sitio, o no me pasa a mí, o lo que sea. Entonces ese picor que ha mencionado Nora me ha recordado ¿no? a esa incomodidad. Mientras esa incomodidad no sea lo suficientemente grande y nos interpele y nos diga, cachis, es que no voy a hacer nada frente, ¿no? a estas discriminaciones, me ha recordado mucho a ese picor y como me gusta esa teoría que usan las de Oreca, pues lo quería mencionar, ¿no? Y a ISF, como habéis explicado un poco vuestro recorrido, que me ha gustado mucho, a mí siempre me ha entrado la duda de con qué capacidades contabais vosotras como equipo para iniciar esto, ¿no? Había una inquietud personal, entiendo, de algunas personas de la... Porque igual a veces eso es como una dificultad de llevarlo a cabo. Si no tengo capacidades, no sé cómo hacerlo, ¿dónde empieza? ¿Me tengo que formar hasta dónde para empezar a apoyar procesos o es todo paralelo, ¿no? Pues más allá de capacidades, bueno, si eso luego que digan, porque esto no lo tenemos reflexionado como equipo, pero más allá de capacidades sí que sentimos la acogida de la organización para impulsarlo. Mientras que en otros momentos, pues como mencionaba Rate, había temas que, bueno, si tú quieres impulsarlo, pues adelante, haz tu sesión, invita a quien tú quieres, pero después eso no va a tener más recorrido porque la organización no lo va a acuerpar. Entonces, bueno, pues porque no te vayas de la organización, hazlo, pero ya sabes que lo nuestro es hablar de biojardineras o del derecho humano al agua. Y sin embargo hubo un cambio pues, fortuito, no esperado de muchas de las personas que estaban en ISF y de repente se formó un clima en el que, si podéis impulsarlo, contáis con nuestro apoyo, si queréis indagar, esto va a formar parte de la organización. Y entonces las capacidades más bien las hemos ido buscando contactando con quienes pensábamos que nos podían asesorar. Pero si de alguna manera hemos visto el sentido de hacerlo es porque la organización nos acuerpaba. Sí, antes, por ejemplo, era como un poco inimaginable proponer algunos temas y creo que con el cambio que ha habido en la base social de ISF, que como que ahora sí que hay como ese atrevimiento, ¿no? Muy bien, eskerrik asko. No sé, esperamos a ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta, o lo habéis hecho todo tan bien que no habéis dejado ninguna duda, que eso también puede ser, porque es verdad que habéis explicado muy bien y no, pues dando ejemplos o aterrizando, pues cómo se ha reflejado esa voluntad política o esa inquietud de las organizaciones en este caso en la educación, ¿no? Yo creo que está bien y sobre todo porque, o sea, aunque vosotras también hayáis dividido en cambio organizacional y cómo incorporarlo en la organización, en EPTS y en cooperación, sí que está saliendo que tiene que ser paralelo, ¿no? Y yo creo que es algo esencial para que realmente las diversidades sexuales y afectivas de género pues se puedan llevar, o sea, podamos incorporar esa perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que eso ha quedado también bastante claro, porque las experiencias prácticas que queríamos compartir o bueno, de las que queríamos aprender hoy, pues las hemos centrado en educación, pero ya en vuestras exposiciones también, ¿no? O sea, ha quedado como muy claro
esa coherencia, ¿no? Pues independientemente del sector donde trabaje, ¿no? Y creo que también habéis hecho mención al bloque de cultura, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, digo, pues bueno, pues también aprendizajes que sacamos nosotras como agencia, ¿no? De crear el espacio seguro, ¿no? Bueno, de esos espacios que compartes, que esa heteronormatividad que tiene tanta presencia, ¿no? Entonces, bueno, que a veces queremos compartimentalizar, pero bueno, que en las experiencias que hoy hemos conocido, ¿no? Y hemos tenido el placer de escucharos, pues sí que se ve esa, ¿no? Que todo está muy interconectado, ¿no? A mí, fíjate, sí me gustaría destacar un poco lo que nos compartía Nora, bueno, fundamentalmente Nora, pero creo que también es algo que, como que es algo que se repite, ¿no? En bastantes experiencias que vamos conociendo, y es tenemos por un lado el prejuicio de cómo vamos a plantear esto a la gente de los países del sur global, o como queramos llamarlo, ¿no? Como consideremos. Y tenemos el prejuicio porque fíjate cómo vamos a hablar de esto, tal, y resulta que es que luego son estas organizaciones las que nos están planteando los desafíos, las que nos están diciendo, oye, es que nos estamos encontrando con esto, llevamos tiempo ya trabajando en esto. Entonces, eso por un lado. Y luego, en cuanto a que hay veces que no sabemos cómo nombrar o cómo dar los primeros pasos, o sea, yo para cuando he llegado a algunas organizaciones ya se habían dado unos pasos, o sea, no, la gente no estaba o sea, quiero decir que yo creo que sí que hay experiencias, lo que pasa es que tenemos que reconocerlas también, ¿no? Y tenemos que reconocer los pasos que hemos dado, porque ese tema antes que yo llegara ya había dado pasos en eso, o sea, no. Y luego a mí me gustaría también, no sé si María, que anda por ahí, María Viadero, pero es que me gustaría que recuerde, porque me parece que viene mucho al caso, eso que Natalia Navarro decía, ¿no? De cuando empiezas a, ¿no? Como a dudar o no tener, como decía, no sé si María se acuerda. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿El tartamudeo organizacional estás hablando? Ese. Explica un poco eso, porque a mí me parece que refuerza un poco esta idea, ¿no? De quitar el miedo y decir, joder, pues es que ya en sí vamos bien, pero... Bueno, es como muy sencillo, ¿no? Pero sobre todo, claro, poco a poco vamos aprendiéndonos como nuevos conceptos, ¿no? Y parece que nunca llegamos al final de la carrera, ¿no? Estamos como continuamente aprendiendo nuevos enfoques, nuevas formas de nombrar, nuevos conceptos estratégicos. Y entonces lo que nos pasaba cuando empezamos a trabajar con Natalia toda la propuesta de las prácticas generizantes, claro, nos volvíamos locas en Mogari, que ya nos habíamos aprendido lo del sexismo, habíamos tomado conciencia de que teníamos prácticas patriarcales y todo, ya ¿no? Estábamos ahí como revisando eso, nos habíamos aprendido lo del género en el desarrollo y de repente, ¿no? Y aparece un nuevo concepto, y un indicador en positivo que planteábamos era que claro, la gente tartamudeaba antes de intervenir en cualquier asamblea cuando hablábamos de temas relacionados con el feminismo, porque nadie sabía si tenía que decir género, feminismo, práctica generizante, heteropatriarcado, ¿no? Y esto también nos pasa con la diversidad sexual y de género. Entonces lo que hicimos fue intentar, bueno, Natalia le dio una vuelta y planteó que ese tartamudeo organizacional era algo positivo, ¿no? Porque era como animarnos a tartamudear, ¿no? Romper la vergüenza de decirlo mal y sobre todo intentar hacerlo bien, ¿no? Y entonces eso pasaba porque tartamudeáramos 4 veces antes de arrancar a decir el concepto que nos pareciera más útil, ¿no? O en el que estuviéramos más en ese momento. Y ahora nos pasa a tope con el tema de la diversidad sexual y de género también, ¿eh? Que si somos cis, trans, heteros, no heteronormativas, nos liamos con identidad, diversidad, orientación. Bueno, que os voy a contar que no le pase a mucha gente seguro de los que estamos aquí. Entonces, bueno, el tartamudeo está siempre presente. Sobre todo es para quedarnos un poco más tranquilas, ¿eh? Ya. Bueno, es que recasco María también. Me alegra ver tu cara, que hace mucho que no nos vemos. No sé, son las 7. Tenéis unos segundos para alzar la mano, hacer una pregunta en el chat. Yo también me he quedado, y creo que ahora lo comentaba, no sé quién más otra vez, el tema de dónde nos están viniendo también, bueno,
¿no? Las propuestas, las ideas o las demandas, ¿no? Lo ha comentado Nora, ¿no? Hemos empezado a hacer este camino con las copartes del sur, ¿no? Y me estaba acordando también de, bueno, pues de lo que ha aprendido también el sector de la cooperación vasca, por lo menos, de cuando se empezó a incorporar la perspectiva de género, que fuimos, ¿no? O las organizaciones pioneras o las feministas del desarrollo también aprendieron mucho de las feministas del sur también, ¿no? Que ahí, ¿no? Pues siempre se ha reconocido esa demanda que han hecho X organizaciones, ¿no? Entonces, también, pues por darle la vuelta es, si nos hacen esas demandas es que hay necesidades, ¿no? La gente igual que es más resistente a incorporar ciertos enfoques es como, no, pues esto no hay, o esto igual no necesita, o que voy a ir yo aquí desde el norte a trabajar estas cosas. Ya existen esas necesidades y esas demandas y esas medidas de incorporar ciertos enfoques, ¿no? Pues entiendo que a eso también nos tenemos que agarrar, ¿no? Y nada, pues si os parece, y respetando, como hemos dicho al principio, los tiempos, pues bukaeran nago diogu gaurko saioari. Yo quiero agradecer especialmente a Enfermeras Sin Fronteras, a Eva, a Pepe y a Arrate, porque encima no os conocía y me ha alegrado mucho poneros cara, ¿no? A Nora ya hace tiempo que la conocí y la tenía un poco perdida de vista. Fernando, como otra sesión más y otra vez más, un placer. Espero que tanto como nosotras hayáis aprendido en la sesión de hoy. Como os decimos, se va a grabar, lo compartiremos con vosotras. Intentaremos también recoger vuestras valoraciones en esas chiqui encuestas que estamos enviando, que nos son de mucha utilidad. Nos vemos la semana que viene, no, iba a decir. Nos vemos ya en la última sesión, que será el 2 de diciembre, donde seguiremos aprendiendo y escuchando con Fernando y conoceremos las experiencias prácticas, ubicadas así en ese departamento de cooperación, pero que seguro que están interconectadas con las experiencias de hoy. La semana que viene no lo hicimos porque es el Congreso de Goa. La semana siguiente tampoco porque es el 25N y también hay que respetar y participar, ¿no? en las calles junto con el movimiento feminista. O sea que nos vemos el 2 de diciembre. Eskerrik asko guztiei eta txale, no pasa. Bueno, un musu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.